éxitos del programa. Todos los programas tienen éxitos y fracasos. Éxitos estos. Tengo la certeza de que ninguno de los que está aquí conoció un caso de viruela. Ninguno. Son gentes jóvenes. ¿No lo conocieron? ¿Sí? Polio. A mí me tocó ver un caso. Me tocó ver un caso. Uno. Y me tocó estudiar, el brote de León, Guanajuato. Aquí hay personas de Guanajuato, ¿verdad? Me eché andando el barrio del Huesillo, amigo. Caminando el barrio del Huesillo. En esas calles malolientes al cuerpo último. Me tocó hacer el estudio. ¿Sí? Entonces, muchos de ustedes ya no conocieron un caso. Conocen las secuelas, no los casos. Y decía el hombre que más quiere la vacunación en México, que cuando él estaba en el Hospital General, se llenaba de niños con pulmotón para poderles mantener la vida a estos niños. Ya no lo vieron. Difteria. ¿Alguno de ustedes ha visto un caso de difteria? Difícilmente lo van a ver. Estos son éxitos. La que sigue, por favor. Hay otros éxitos, fíjense. Éxitos que en la evaluación tradicional de los programas no se mencionan. ¿Qué es lo que se mide en los éxitos? Morbilidad, mortalidad, indicadores básicos. Jamás evalúan los éxitos administrativos. ¿Y qué hizo la Fundación Universal? Una misma normatividad para todo el sector. ¿Cuántos programas hay que el sector maneja con el mismo lineamiento? Se pueden contar con los dedos de una mano. Tal vez vigilancia epidemiológica, algo de vectores tal vez, y a veces, pero vacunación universal sí. Mismos indicadores para evaluar una coordinación fortalecida, áreas geográficas de trabajo bien definidas, la regionalización operativa. ¿Hay otro programa que lo tiene? No lo recuerdo, ya tiene tiempo que no estoy en el ámbito global, pero no lo recuerdo, de veras. Las vacunas se aplican a todos los niños mexicanos independientemente de su filiación a la seguridad social. ¿Qué quiere decir? Que el IMSS vacuna tanto niños derechohabientes como no derechohabientes. ¿El ISSSTE igual? La que sigue, por favor. Hay un censo nominal que señala el estado de la vacunación de un niño, en dónde vive, etc. Entonces lo pueden localizar. ¿Sí? Una buena red de frío, la vigilancia epidemiológica está fortalecida, etc. La que sigue. Y este es el documento oficial que les decía, que ha tenido una vigencia tal. Vigencia demostrada. La que sigue, vean ustedes. La que sigue, por favor. Vean ustedes. Esta encuesta realizada por la Dirección General de Epidemiología y CONAVA en su momento señaló, este fue la M, el número de personas estudiadas en el país. 97.9 de las mamás mostraron la cartilla. Y vean ustedes esta encuesta que fue, pues una encuesta que se hizo estado por estado y se hizo utilizando dos tipos de información. Queríamos saber qué pasaba en la zona rural y qué pasaba en la zona urbana. Son más descuidadas las mamás de la zona urbana. En la zona rural, en bolsitas de plástico, las mamás guardaban la cartilla para que no se les cayera la hora de cocinar. ¿Sí? Entonces, vean ustedes la posesión de la cartilla. Y creo que no era gratuito porque se las exigían para inscribir a sus hijos. No era gratuito. Había una norma que los obligaba. Para inscribir a sus niños al kinder o a la primaria, les pedían la cartilla, no la cuidaban como tesoro, la siguen cuidando como tesoro.
La que sigue. Fracasos. Por supuesto que los programas tienen fracasos. Tienen éxitos, pero hay fracasos. Creo que el fracaso más notorio, primero fue lo que consideramos por una parte un éxito, fue un fracaso. Incorporar nuevas vacunas. Al meter la triple viral, México era autosuficiente en vacunas. México producía todas las vacunas del esquema básico. Al incorporar la primera nueva vacuna, la gerencia no tenía la tecnología para fabricarla, ni tenía el equipo. Se tuvo que importar esa vacuna. Y la vacuna sarampión que producía México dejó de producirse. Y vinieron otros cambios. El programa obligaba a la gerencia a reducir el número de dosis del SG. Las primeras ámpulas eran de 50 dosis. El desperdicio era altísimo porque abríamos un frasco por un niño. Se tiraban 49 dosis. Era una vacuna muy barata. Entonces se redujo a 10 dosis y no pudo la tecnología de la gerencia general dominarla y dejó de producirla. Se empezaron a comprar otras vacunas. No se las hago largo el cuento. Hoy, aunque se transformó gerencia por Birmex para mejorarlo tecnológicamente, hoy Birmex no produce una sola vacuna del esquema. Todas las vacunas, incluidas las que compran los estados a Birmex, son importadas. Todas. No hay una sola. La polio, que era orgullo de México, se tiene que importar. Entonces, un gran fracaso. Aquí lo dice, hoy se importan todas. La que sigue, por favor. Yo creo que otro fracaso, que no debe haber sido fracaso, hubo un malentendido. Fue cuando se decidió descentralizar los recursos a los estados. Vacunación Universal entregó los recursos a los estados para que los estados dijeran, ahora soy yo el que va a rehacer la vacunación. Y cuando tuvieron el dinero dijeron, no, vacunación para qué si ya tenemos buenas coberturas. Carencia de jeringas, carencia de biológicos porque no se compraban todas las vacunas, problemas administrativos y otra dificultad de la descentralización. ¿Cómo retirar el dinero que llegaba a finanzas? ¿Qué compromiso fue ese? Y por supuesto, disminuyó la rectoría federal, porque antes los recursos se supervisaban desde el nivel federal. Ahora, como los recursos llegan vía ramo 33, la federación no tiene nada que hacer con los estados. Es un recurso, al incorporarse al ramo 33, que ya es del estado. No se puede hacer nada. El recurso llega, pero no llega al programa destinado. Entonces, estoy claro en ese sentido. No faltó recurso. El recurso sigue llegando, pero no al programa para el que va destinado. ¿La que sigue? Vean ustedes, de los éxitos, creo que el mejor ejemplo de equidad, de la equidad que quieran señalar, es el programa de vacunación. No hay otro programa que tenga la cobertura real de atención a los mexicanos. En vacunación no nos importa si el niño es hijo de papi, un riquillo. No nos importa que sea un niño pobre, que sea un niño blanquito, que sea un niño morenito, que sea un gordito, o que sea un flaquito. Todos son mexicanos y todos están vacunados. Prueba de ello es que 95% de los mexicanos, al menos, tienen su esquema completo. Y el resto no quiere decir que no estén vacunados, a lo mejor no lo han completado.
Pero en cuanto a equidad, creo que es el mejor ejemplo en el país. El doctor Kumate decía que la equidad inmunológica la daba el programa de vacunación universal. Equidad inmunológica. Es un término nuevo, no existe. Pero eso lo dio vacunación universal. Ha sido el paradigma de los programas. Todos quieren imitar las estrategias de vacunación universal. Ahora se les antoja la Semana Nacional de Antirrábica Canina, que la Semana de Salud Reproductiva. Nació de vacunación universal. Estrategias buenas, por supuesto. Pero recuerden que vacunación universal nació como programa. ¿Qué quiere decir que nació como programa? Que un programa tiene objetivos y metas muy claras, pero tiene además recursos. Los demás programas nacen mencionados como programas. ¿Tienen recursos? Vacunación universal, recuerdo, y nunca me dio coraje eso, subsidiaba muchos programas de sus propios recursos. Entonces, esa sí nació como programa. Es un programa, aquí lo decía la doctora Silvia Roldán hace rato, es un programa de los técnicos que por su característica es considerado como de seguridad nacional. Por lo tanto, debe tener un blindaje financiero que hoy no lo tiene. Y fíjense ustedes, con todos estos éxitos, el programa de vacunación universal pues, se consideró el orgullo de México. Hay un artículo por ahí, escrito hace algunos años, que dice la vacunación, orgullo de México. Hay un artículo por ahí, lo van a leer. Y este orgullo de México se puede echar a la basura en semanas lo que ha costado verdadero esfuerzo y años en construir, simplemente porque no se ponga la medida correctiva a tiempo. No se requiere más que orden y disciplina en el quehacer de la vacunación universal. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que hoy los que trabajaron en vacunación universal, y aquí veo algunas caras, que trabajaron en vacunación universal, añoran? O sea, las añoranzas de hoy. Le puse así porque suena más bonito. ¿Recuerdan ustedes que teníamos un ejercicio de programación presupuestación en donde nunca les faltó, pero ni una aguja? Teníamos esta programación con la vigilancia de DGPOP, el que suelta la lana, porque estaban acostumbrados. Teníamos una programación muy rígida porque todos estábamos acostumbrados a pedir 3 para que me den 1, y con vacunación universal no. Era la meta clara con las necesidades de insumos para cubrir la meta. Nada de más, pero tampoco nada de menos. Y por eso DGPOP nunca pichicateó un centavo para vacunación universal, pero teníamos unas encerronas que nos íbamos a veces 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque se revisaba estado por estado, por la costumbre de que yo voy a pedir de más, y yo tenía que revisar toda su metodología, revisar sus metas, para decirle, estás mal aquí, me lo corriges. Y yo tenía que firmarlo para que DGPOP autorizara el dinero. Si no iba con mi firma, no se autorizaba el dinero. No pasaba. ¿Sí? Entonces, pero nunca les faltó una jeringa o una aguja. Nunca. No les faltó un peso. Había un presupuesto específico que desde el nivel federal se vigilaba. Escuché que me alguien de Baja California. Baja California. Me tocó ir a supervisar en una ocasión Baja California porque nos decían que no había recursos para el programa. Oh, sorpresa, porque yo llevaba la cantidad exacta que habíamos
correos enviados para la contratación del personal, me encontré un hospital funcionando, recién inaugurado, en donde se ha empleado el dinero para contratar personal de ese hospital. Pero era más prioritario inaugurar el hospital que la vacunación. Por supuesto, obligamos al Estado a reintegrar el dinero al programa, porque teníamos la autoridad en ese momento. La Federación manejaba el recurso. Y como así se daba, no había problema. Hoy, eso no se puede hacer. Llega el ramo 33. ¿Sí? No les faltaba vacuna, no les faltaban insumos, etcétera. Tenían todo, les dábamos refrigeradores, vehículos, la que sigue. Les dábamos todo, para acabar todo. ¿Sí? Sus computadoras. La primera computadora que hubo en las jurisdicciones sanitarias fue para el PROVAC. Ningún estado del país tenía computadoras a nivel jurisdiccional. La primera, para PROVAC. No les faltaba nada, tenían todo. Plazas, les dimos plazas de médico, de enfermeras y de analistas programadores para manejar las máquinas. Ya no existen para el programa. En ningún estado, ni en Oaxaca, donde hemos tratado de buscarlas, no existen, no están para el programa. En muy poco tiempo desaparecieron. ¿Sí? Había suficiente personal de contrato, pero es más, teníamos unas brigadas a nivel federal que cuando veíamos que había un estado con bajas coberturas, yo llegaba con mis 30 brigadas a barrer el estado y dejarles el programa en orden para que lo continuaran. Tampoco existe eso. ¿Sí? La coordinación, todo esto existía. ¿Sí? Había unas reuniones trimestrales en donde el señor presidente de la República citaba a los gobernadores y a los secretarios de salud para leerles la cartilla en cuanto a vacunación. Y cuando ellos llegaban, pobres de los amigos de vacunación, les llevaban la regañada del mundo, porque ellos recibían del presidente el informe de su estado. ¿La que sigue? Bueno, vámonos más rápido, esto ya lo vimos. ¿Sí? A ver, la anterior. Lo que nos falta por hacer. Creo que hay otra antes, ¿no? Después de esa, la que nos falta por... ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Puse estos dos primeros porque son dos asuntos que dejé pendiente en el CONAVE. Hicimos una propuesta de ley para que la Cámara de Diputados aprobara la ley de vacunas. Es el único instrumento que le va a dar sustentabilidad financiera al programa en este país. Si mientras no exista esta ley, todos van a seguir sufriendo los embates de las carencias presupuestarias. Si hay una nueva vacuna que se incorpora, no se puede comprar porque no hay dinero. Entonces requerimos un sustento legal, una ley de vacunas que apruebe el honorable Congreso de la Unión para tener la sustentabilidad financiera. Este es otro asunto que dejé pendiente en el CONAVE. El PROVAC ya venía con problemas por los cambios que se dieron. Las nuevas vacunas inicialmente no generaron problema porque fueron sustitución. Sarampión por SRP, DPT por pentavalente, no generaron problema. Pero la plataforma nos decía que ya no era la adecuada para correrlo con las computadoras actuales y con los paquetes actuales de Windows. El PROVAC se creó con un paquete que en su momento era lo mejor que existía en el mercado, FoxPro. Muchos ni saben qué es eso. Yo ni sabía qué era eso. Pero como me tocó trabajar con los que me hicieron caso de lo que yo quería, salió el PROVAC. Hoy
puede presumir que conoce cómo están sus coberturas de vacunación a través de un programa? Si hay alguno que me lo diga, para ir a ver qué están haciendo. El benchmarking es muy bueno. ¿Qué están haciendo ustedes que yo no puedo hacer en Oaxaca? No lo sé. No conocemos las coberturas porque el PROVAC tiene dificultades en la operación. Me recrimino porque yo no tuve chance de terminar esas dos cosas. El resto, vean ustedes, son cosas dramáticas. Hay un programa que se llama Pronaremi. ¿Qué es eso? En ese bloque está incluido vacunación universal. Ya no existe el programa de vacunación universal a nivel nacional. ¿Desapareció? No existe. Se llama Pronaremi, en donde vienen una serie de programas. Bueno, que se reconozca como tal. Si no, en ningún estado van a reconocer como tal la vacunación. Hay que crear los centros de vacunología. Con el concepto de vacunología. Porque ahora le llaman vacunología a un almacén de vacunas. Le llaman vacunología a un edificio con 2 cuartos en donde ponen el material, etcétera, etcétera. No. El concepto de vacunología, tal como fue creado, no es el almacén de vacunas. Es un área técnico normativo a nivel estatal que va a operar el programa. Y ahí va a tener un área de programación, va a tener un área de supervisión, va a tener un área de capacitación, un programa como tal. En el área operativa, en las áreas jurisdiccionales, el centro de vacunología no es solo técnico normativo, es además operativo, porque ahí van a estar las brigadas que atienden las comunidades sin servicios de salud. Ese concepto no se ha entendido. Entonces, hay que impulsar los centros de vacunología y hay que, por supuesto, desarrollar las capacidades técnicas del personal. Hay una plantilla tipo para los centros de vacunología. ¿La que sigue? Por supuesto, mantener las altas coberturas de vacunación. ¿Y cómo le vamos a hacer si no nos llega la vacuna contra el rotavirus? Y tenemos un lapso muy cortito para completar las dosis de rotavirus. Y si no nos llegó a tiempo, ya destruimos el esquema de ese niño. Ya no lo vamos a poder completar, ese niño va a tener todo el tiempo un esquema básico incompleto, porque se terminó el periodo de gracia para aplicarle las 2 dosis que requiere el bebé y ahora 3 dosis. ¿No? ¿Vacunas suficientes? No hay. Equipo suficiente para red de frío. En los 2 últimos años se ha hecho un enorme esfuerzo para otorgar a los estados el recurso presupuestal para la compra de equipos de red de frío. Llega el dinero y maldita la hora que no se puede ejercer, porque llegan finanzas del gobierno del estado y no se puede retirar el dinero de finanzas para lo que fue asignado. Entonces, ¿de qué sirve el esfuerzo federal si a nivel estatal no se puede ejercer? ¿Sí? Terrible. Vehículos. CONAVA les dio a todos los estados vehículos. Se distribuyeron 510 vehículos en 1991. Nunca se repusieron con el compromiso estatal que había. En algunos estados sí, hay estados responsables, en otros no. Pero lo que es peor, en otros estados, en mi estado, cuando yo fui a supervisar, nos encontraron 7 vehículos
Y en una ocasión en que yo venía de México a mi estado, me encontré un vehículo en la cañada, asignado al presidente municipal de Huicatlán. Estaba sirviendo para el presidente, no para el programa. Así se daban las cosas. ¿Sí? El personal de contrato, ahora qué trabajo cuesta contratar. Ya no quieren contratar para la vacunación a los vacunadores, a los capturistas, al personal de red de frío, a los choferes, ya no los quieren contratar en los estados. Y llega el recurso. Pero como es prioritaria la atención médica, se abrió el centro de salud. Bueno, pues hay que darle su enfermera y su médico. ¿Y el recurso no se tiene? De los recursos de vacunación universal. Pero ya no se contratan vacunadores. ¿Lo que sigue? Lo que nos falta por hacer, superar esas dificultades administrativas para liberar los recursos que la federación otorga. Rescatar estas plazas que les dije que otorgó el CONAVA hace tiempo. No queremos que rescaten a la persona, que rescaten las plazas. Va a ser muy difícil. Actualizar los equipos de cómputo, porque en algunos estados los equipos de cómputo son los que entregó CONAVA en su momento, unas máquinas 286 que ya no sirven. Ya no sirven. Actualizar la regionalización operativa se está haciendo con esfuerzos. ¿La que sigue? Nos falta mejorar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación, pero lo más importante, los ETACs. Ya ni se acuerdan de los ETACs. Y hay un sistema de vigilancia específico. Y ni se acuerdan. Y se dan todavía serias iatrogenias por no seguir correctamente la vigilancia. Hay que retomar la capacitación. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas capacitaciones que hacíamos interinstitucional? De las añoranzas de ustedes y de nosotros también, que hacíamos unas encerronas allá en Fuentes Brotantes, ¿sí? Allá en donde el ISSSTE nos prestaba, porque nos compartíamos gastos. El ISSSTE o el IMSS pagaban el hospedaje y el resto de los gastos los pagaba CONAVA. Entonces nos quedábamos en Fuentes Brotantes, nos quedábamos en los centros vacacionales del IMSS a trabajar, a capacitar a todos con la misma metodología. Ya no se da. Hay que hacerlo. Esto nos falta por hacer todavía. ¿Sí? Y es lo más importante, creo yo. Hay que evaluar realmente la incorporación de nuevas vacunas. ¿Por qué seguimos aplicando la vacuna pentavalente separada de hepatitis B si ya existe la hexavalente? Le vamos a ahorrar dinero al país. No sé cuánto es la diferencia en costo, pero ¿cuánto nos cuesta la jeringa? ¿Cuánto nos cuesta el convencer a la mamá que se le apliquen 2 piquetes en vez de 1? Operativamente es más fácil aplicar una inyección que 2 inyecciones. ¿Sí? Vacuna contra varicela. Hay en el comercio, por supuesto. Y ya hay la vacuna cuádruple viral. ¿Por qué no se incorpora al esquema la cuádruple viral? Hay otras, por ejemplo, como la hepatitis A, que no. Ya hay una vacuna doble AB, pero a lo mejor convendría ir pensando también en su incorporación, en la vacuna AB de hepatitis. Y por supuesto, sustituir la pertusis de células completas por la pertusis acelular. Reflexiones. Ojo, eso es para que les entre en el corazoncito. ¿Sí? De las intervenciones que existen en salud pública, dudo que haya otra, como vacunación universal, que realmente, ¿sí?, tenga un impacto tal y que sea de prioridad. Menor costo, mayor beneficio
menor hospitalización, etcétera. Muchas ventajas. La que sigue. Se ha considerado el paradigma de los demás programas que han querido imitarlos. Bueno, hasta se ha intentado imitar los talleres de programación que teníamos, porque los demás programas quisieron hacer lo mismo y se tuvieron que hacer las reuniones en donde van todos los programas a un hotel en donde no hay una metodología de programación como la de vacunación universal. Son bonitas reuniones, se divierten bastante, no trabajan como se trabajaba con vacunación universal. ¿Sí? Y el programa realmente ha creado conciencia. El programa ha señalado qué debemos hacer en salud pública. Vean ustedes esto. Hemos logrado que el sector se sienta comprometido. Entonces, vacunación universal es la conciencia realmente de los sanitaristas. La que sigue. Fíjense, esto es importante. Cada año nacen 2.5 de mexicanos a los que hay que asumir con responsabilidad completar nuestro esquema. Pero todavía seguimos con el problema. Sabemos que es una tarea que hay que hacer todos los días, pero tenemos carencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, eso hay que reflexionar. ¿Sí? Y ya lo decía hace ratito, al menor descuido vamos a destruir en semanas el orgullo de México, que es la vacunación universal. ¿La que sigue? Muchísimas gracias.